2011. Y aquí tal vez empezar para recordar pues que teníamos unas metas establecidas. Como ustedes saben, el año pasado tuvimos una meta de 1.300 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esa meta se superó en el año 2010, perdón, se superó en 166 millones para alcanzar 1.466 millones en ese año. En el año 2011, la meta que nos habíamos planteado era de 1.850 millones de dólares. En este momento, la información que tenemos de parte del Banco Central es el acumulado de inversión extranjera directa al tercer trimestre del año pasado. Es decir, los datos que están disponibles, que acaba realmente de generar el Banco Central, son los datos acumulados a septiembre del año 2011. Los datos completos del año, el Banco Central no los va a tener listos sino hasta fines de marzo de este año. Ahora, si analizamos los datos al tercer trimestre, vemos primero que todo que la suma de inversión extranjera directa al tercer trimestre acumulado del 2011 alcanzó 1.558 millones de dólares. Esto representa un 84% de la meta que nos habíamos planteado para el año 2011, lo cual nos hace prever que esa meta del 2011 se va a alcanzar y a superar. Asimismo, si comparamos el tercer trimestre, el acumulado al tercer trimestre del 2010 con el acumulado al tercer trimestre del 2011, vemos que se observa un crecimiento del 52%. Es decir, al acumulado al tercer trimestre del año 2010 alcanzó la suma de 1.025 millones de dólares. El acumulado al tercer trimestre del año 2011 alcanzó la suma de 1.558 millones de dólares, lo cual representa prácticamente, de hecho, una duplicación en la inversión acumulada al tercer trimestre del año. Esta inversión, de conformidad con los datos con los que contamos al tercer trimestre acumulado el año pasado, estuvo liderada nuevamente por las inversiones en zona franca, que representaron un 27% del total de las inversiones en el año 2011. En segundo lugar, muy de cerca, lo siguió las inversiones asociadas con la apertura de telecomunicaciones y en particular con la apertura de telefonía móvil, que alcanzaron la suma de 24,8%. Tenemos asimismo en tercer lugar la inversión en lo que nosotros llamamos empresas regulares, es decir, empresas que no están bajo el régimen de zona franca. Allí tenemos una inversión que alcanzó el 16,5%, liderada por algunas inversiones grandes relacionadas, por ejemplo, con las inversiones de Walmart, de Cargill, etcétera, de algunas de estas empresas. De modo que si vemos los datos de inversión para el año 2011, volvemos a tener nuevamente que la inversión en el sector productivo es la parte más importante de atracción de inversión, sobre todo en el campo de las empresas de zona franca, pero también que la inversión para el mejoramiento de la competitividad tuvo un papel muy relevante. Y esto asociado, como digo, con la apertura de telecomunicaciones, lo cual es bueno no solo en sí mismo, porque bueno, recibir esta cantidad de inversión es muy importante, sino también porque esta es inversión que ayuda a mejorar el clima de inversión, porque introducimos la competencia en el mercado de telecomunicaciones, algo pues que el país estaba necesitando desde hacía ya buen tiempo. De modo que estos datos para el 2011 son datos muy importantes, son datos muy positivos. Y como el sector de zona franca es el sector que representa y continúa representando la parte mayoritaria de la inversión, nos pareció importante pues hacer hoy el recuento ya de los datos que maneja CINDE ya para todo el año, porque eso sí tenemos los datos para la totalidad del año 2011 de lo que fue el comportamiento de las empresas en el régimen de zona franca.
Ahora bien, nosotros llamamos que el año pasado, el 2011, fue un año récord, un muy buen año para la inversión extranjera directa, particularmente en estos sectores de alta tecnología, porque como pueden ver, en cuanto a proyectos, se lograron concretar 34 distintos proyectos nuevos durante el año. Se tuvo una inversión de 470 millones de dólares y se logró también la generación de 7.728 nuevos puestos de trabajo. Incluso si comparamos eso con los resultados del año 2010, para hacer una comparación con qué fue lo que se logró en el 2010, pueden ver cómo se lograron avanzar en los 3 distintos rubros, teniendo además una generación récord en materia de empleo y que por supuesto si hablamos ya de empleos indirectos, pues este número de 7.728 puede llegar a ser más de 14.000 empleos indirectos generados también. Para repasar algunos de esos proyectos que sí se fueron anunciando durante el año, pero que es importante que los tengan como ejemplos de los proyectos que se pudieron traer al país, tanto la inversión nueva como proyectos de reinversión importantes durante el año. El sector servicios fue uno de los sectores más dinámicos. Esto ha sido una tendencia en los últimos años, tanto en cuanto a números de proyectos que se lograron concretar, como también en la generación de empleos. De esos 7.700, básicamente 5.300 son de este sector de servicios. Allí, como se acordarán, tuvimos anuncios importantes, como fue la apertura del Centro de Servicios Financieros para lo que es Latinoamérica de Bridgestone. Aquí, aun cuando no se reveló inversión, sí se revelaron que se van a crear 100 nuevos empleos en el nuevo Centro de Servicios Financieros para prestar servicios a todas las Américas. Por supuesto, un anuncio fundamental fue el anuncio de IBM, donde aun cuando ya tenemos presencia de IBM en el país, IBM anunció que iba a traer una nueva operación al país, el Centro de Prestación de Servicios en el área de tecnología informática, con una inversión considerable de 300 millones de dólares para los próximos 10 años y con la generación de 1.000 empleos de aquí entre el 2012 al 2014. Por supuesto, muy importante, no solamente porque este proyecto tuvo pues amplia participación por parte del gobierno de la República, que nos ayudó mucho a poder promocionar y poder comprometer a la empresa que viniera a hacer la inversión aquí en el país, pudiendo señalar todas aquellas bondades que tiene Costa Rica, particularmente en este sector. Pero también es importante señalar que este tipo de proyectos, pues el tipo de mano de obra que pretende emplear, pues es mano de obra muy especializada en el área de información, tecnología de la información. Perdón. Otras reinversiones importantes en este mismo sector, como se acordarán, en febrero Intel hizo un anuncio sobre la apertura de su centro de ingeniería, donde va a generar 300 nuevos empleos para ingenieros y técnicos en el diseño y desarrollo de software y hardware de Intel propiamente. Tuvimos la inauguración del Centro de Operaciones de Concentrix y también tuvimos una expansión de la empresa Aegis, expansión de operaciones a clientes, donde se anunció también la contratación de 400 nuevas personas en esta área.